El significado y el contexto. Anteriormente se mostró que existe una diferencia entre la noción de oración y la de proposición. Tal distinción se elaboró en términos de la diferencia entre una estructura puramente sintáctica y una estructura de naturaleza semántica, es decir, donde reside el significado y la verdad. Sin embargo, la noción de proposición se tomó allí de manera general como portadora de las propiedades semánticas. Existe una corriente importante en la filosofía del lenguaje que intenta abordar la noción de proposición de una manera más específica, como una cierta especie de entidad que no es ni de naturaleza material, ni lingüística, ni psicológica, sino que tiene una existencia de naturaleza lógica, semejante a la que le atribuimos a los números matemáticos. Este tipo de postura fue defendida por filósofos como Russell o Frege. Puede ser útil pensar acerca de esta concepción en los siguientes términos. Dado un lenguaje, hay un conjunto posiblemente infinito de oraciones posibles. Además, también se puede pensar en un conjunto de proposiciones, también probablemente infinito, que agrupa a todas las posibles cosas que tienen sentido y valor de verdad. Dados esos dos conjuntos, la significatividad de una oración se explica en términos de una relación de equivalencia entre esos dos conjuntos. A su vez, la significatividad de un componente de una oración como un término singular se da al asignarle uno de los componentes de una proposición. Por ejemplo, a un término singular se le asignaría un objeto concreto. Sin embargo, filósofos como David Kaplan y John Perry han notado que esa explicación de la significatividad de las oraciones no parece ser adecuada, pues no parece que siempre sea posible asignar un componente de una oración a un solo componente de una proposición. Los ejemplos favoritos de Kaplan y de Perry de ese tipo de componentes oracionales son los décticos. Los décticos son expresiones lingüísticas cuyos referente cambia en cada contexto espacial y temporal de emisión. Ejemplos de estos componentes son expresiones como yo, aquí, hoy y eso, que nombran cosas diferentes dependiendo del contexto en el que se emitan. Por ejemplo, la oración, hoy fuimos testigos de que aquí se cometió un asesinato, expresa una proposición diferente si la emite un asistente del desfile de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Estados Unidos, que si la expresa un asistente a la reunión proselitista de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 en Suacha, Colombia. Por estas razones, no es posible definir la significatividad a partir de una relación de equivalencia entre el conjunto de las oraciones y el de las proposiciones. Es necesario entonces tomar en cuenta el rol que juega el contexto en la creación de significado del lenguaje, puesto que la asignación de proposiciones va a depender de una determinación del contexto. La discusión que inició Kaplan fue acerca de cuál es la manera más adecuada de entender tal determinación. Él postuló que esa determinación sea por medio de unas reglas de los deícticos, por ejemplo, que la palabra hoy se refiere al día en el que se hace la emisión. Sin embargo, aquí surge pregunta sobre si la significatividad de las oraciones que no contienen deícticos también depende del contexto o no. Los demostrativos. El autor del libro está en el desierto al lado del lago Gilmore, mirando cómo el camino al monte Tayak deja el lago y sube la montaña. Él desea dejar el desierto, cree que la mejor manera de salir del lago Gilmore es siguiendo el camino del monte Talak hasta la montaña, pero no se mueve, está perdido, no está seguro de si está detrás del lago Gilmore, mirando la montaña o detrás del lago Clyde, mirando los picos Magie. Entonces comienza a moverse por el camino del monte Tayak. Si se le preguntara, él tendría que explicar el camino crucial en sus creencias. De esta manera, llegué a creer que este es el camino del monte Tayak y que este es el lago Gilmore. El punto de este ejemplo es que para entender y explicar la acción del autor perdido es esencial usar demostrativos tales como esto y eso, tanto en la descripción como en lo cual es más importante establecer las creencias del autor.
sin alguna manera para seleccionar directamente el referente de un término descriptivo y un vínculo del objeto percibido hacia su representación cognitiva. La gente sería incapaz de actuar sobre su conocimiento y los teóricos no serían capaces de explicar sus acciones. John Perry, el problema de los dípticos esenciales. ¿Por qué los demostrativos como esto y eso son imprescindibles en una explicación de la acción y de la experiencia? Gracias.